El Señor esté con vosotros. Hoy nos congregamos en este santo lugar con el corazón agradecido para contemplar la vida de un joven que con tan solo 15 años brilló como un faro en medio de las tinieblas del mundo, San Carlo Acutis. No fue sacerdote, ni misionero en tierras lejanas, ni mártir en un coliseo. Fue un muchacho común, con zapatillas, con su ordenador, con sus juegos y amigos. Sin embargo, Dios lo eligió y lo convirtió en testigo luminoso para toda la iglesia. Su vida se resume en una frase que hoy resuena como un programa para cada uno de nosotros: sé tú mismo y sé santo. Estas palabras encierran un profundo mensaje, porque ¿qué significa realmente ser uno mismo? No se trata de seguir caprichos ni de justificar defectos. Ser uno mismo es descubrir nuestra identidad más verdadera, la de ser hijos de Dios. En un mundo que vive copiando modas, imitando estilos y buscando la aprobación de las masas, Carlos nos recuerda que cada ser humano es original. Como proclama el profeta Jeremías: antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, te había consagrado. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Nadie es un accidente. Todos somos soñados por Dios desde la eternidad. Pero Carlos añade: sé tú mismo y sé santo. Es decir, no basta con ser auténtico, hay que ser auténtico en Dios. Porque hay quienes dicen yo soy así y en realidad excusan su pecado o su mediocridad. Carlos enseña que ser uno mismo es vivir según el plan divino, dejar que la gracia purifique lo falso y lo superficial para que brille lo verdadero. Carlos nació el 3 de mayo de 1991 en Londres y fue criado en Milán. Desde pequeño mostró hambre de Dios. A los 7 años insistió en recibir la primera comunión y desde aquel día jamás se apartó de Jesús Eucaristía. Asistía a misa diariamente y dedicaba largos ratos a la adoración frente al sagrario. Hermanos, ¿no es esto un examen para nosotros? ¿Cuántos adultos encuentran excusas para no ir siquiera a la misa dominical? Sin embargo, aquí tenemos a un niño que, por decisión propia, buscaba cada día alimentarse del pan de vida. Carlos amaba también el rosario. Tenía con la Virgen María una relación tierna y filial. Decía que el rosario era su arma secreta y lo rezaba con la convicción de quien sabe que María es la madre que nos conduce al cielo. Recordemos sus palabras: en Fátima recen el rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra. Mensaje de Fátima, año 1917. Carlos, en pleno siglo XXI, tomó en serio este llamado. Al mismo tiempo, Carlos fue un adolescente normal, disfrutaba de los videojuegos, de los dibujos animados, de las bromas con sus amigos. Pero lo extraordinario en él era la fe. Mientras otros adolescentes buscaban aparentar, Carlos irradiaba autenticidad. Mientras muchos gastaban su dinero en modas pasajeras, él lo empleaba en comprar sacos de dormir y bebidas calientes para los sin techo. Solía repetir: una buena obra más es un paso más hacia el cielo. El día de su funeral fue una revelación. Su madre, Antonia, quedó impactada al ver la iglesia llena de personas desconocidas, inmigrantes, mendigos, niños abandonados. Todos daban testimonio
de lo que Carlo había hecho en secreto. Hermanos, ¿no es esta la esencia del Evangelio? Jesús lo afirmó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 4. Que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Carlo vivió esta enseñanza al pie de la letra. Su vida terrenal terminó el 2 de octubre del año 2006. Con apenas 15 años, murió en el Hospital San Gerardo de Monza a causa de una leucemia fulminante. Su enfermedad duró solo 10 días, pero en esos días brilló la grandeza de su entrega. Al entrar en el hospital, le dijo a su madre: de aquí no salgo, ofrezco mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, para no tener que pasar por el purgatorio y poder ir directo al cielo. ¡Qué madurez de fe! Para un adolescente su vida fue corta, sí, pero intensa y plena, sembrada de eternidad. Carlo hizo vida lo que San Pablo escribió a los tesalonicenses: la voluntad de Dios es que sean santos. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Queridos hermanos, Carlo no se limitó a rezar, fue creativo en la fe. A los 14 años diseñó una página web para difundir los milagros eucarísticos y las apariciones de la Virgen en el mundo entero. Fue un pionero de la evangelización digital. Mientras muchos usaban internet para perder el tiempo, Carlo lo utilizó para salvar almas. Por eso lo llamamos el influencer de Dios, el patrono de internet. Y aquí es donde su vida toca la nuestra, porque Carlo nos interpela directamente qué hacemos con nuestras redes sociales. ¿Las usamos para el bien o para el mal? ¿Proclamamos la verdad o difundimos la mentira? Carlo nos invita a revisar nuestra conciencia digital. La santidad también pasa por la pantalla. Su vida es una catequesis viva. Nos muestra que la santidad no es patrimonio de unos pocos, ni un'idea leanua, sino un camino posible en la escuela, en el trabajo, en la red, en la familia. Nos dice que no hay que esperar a ser adultos para entregarse a Dios. La santidad es para todos, en cualquier edad y en cualquier circunstancia. Por eso, inspirados en San Carlo, preguntémonos: ¿soy verdaderamente yo mismo según el corazón de Dios? ¿O vivo copiando a los demás? ¿Camino hacia la santidad o me pierdo en la mediocridad? Recordemos lo que él decía: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Dios no quiere fotocopias, quiere hijos auténticos, santos y llenos de su gracia. Queridos hermanos, la muerte no fue el final de la historia de Carlo, sino el inicio de una misión más grande. Su funeral se convirtió en un signo visible del Evangelio. Los bancos de la iglesia se llenaron de rostros desconocidos, pobres, inmigrantes, niños sin hogar, mendigos, que testificaban las obras ocultas de un adolescente. Aquellos que nadie contaba aparecieron como los primeros testigos. ¿No recuerda esto a Jesús resucitado, que se aparece primero a los pequeños, a los sencillos, a los que el mundo desprecia? La semilla de la santidad de Carlo cayó en tierra buena y comenzó a dar fruto abundante. Y la iglesia, con su sabiduría maternal, inició el proceso de reconocer oficialmente lo que ya el pueblo intuía, que Carlo era santo. Este camino no fue fácil ni rápido. La iglesia no canoniza por emociones del momento, sino por pruebas sólidas de que Dios mismo confirma con signos la vida de sus hijos. Así, Carlo fue primero siervo de Dios, después venerable, luego beato y finalmente santo. Cada título fue un paso en un camino de discernimiento.
acompañado de milagros que el cielo obró a través de su intercesión. El primer milagro ocurrió el 12 de octubre del año 2013, exactamente 7 años después de su muerte. Un niño brasileño llamado Mateus, enfermo de páncreas anular, una condición irreversible y mortal, participaba en una misa con su abuelo. Allí se presentó una reliquia de Carlo, un pequeño fragmento de su ropa. El niño, apenas sosteniéndose en pie, preguntó qué debía hacer. Su abuelo le dijo: pídele a Carlo que te ayude. Y con la fe simple de un niño, Mateus oró que pueda dejar de vomitar. Desde ese momento, su curación fue total, instantánea, permanente e inexplicable para la Chencha. La iglesia lo reconoció como milagro y gracias a él, Carlo fue beatificado el 10 de octubre del año 2020 por el Papa Francisco. El segundo milagro llegó poco después, en julio del año 2022. Una joven costarricense de 21 años llamada Valeria Valverde sufrió un gravísimo accidente de bicicleta en Florencia. La intervención médica fue desesperada. Se le practicó una craneotomía de urgencia y los médicos no tenían esperanza. Fue entonces cuando una amiga de la familia comenzó a orar a Carlo y la madre de Valeria peregrinó hasta Asís para dejar una carta sobre la tumba del joven beato. Y aquel mismo día, Valeria empezó a mejorar, recuperó la respiración, el movimiento, la palabra. En 2 semanas, los exámenes mostraron que la hemorragia cerebral había desaparecido. El cielo volvía a hablar con claridad. Con este segundo milagro, el Papa Francisco anunció la canonización de Carlo, fijada para el 27 de abril del año 2025. En el jubileo de los adolescentes, aunque el Papa falleció pocos días antes, fue su sucesor, el Papa León XIV, quien proclamó santo a Carlo Acutis el 7 de septiembre del año 2025. Así, Carlo pasó a la historia como el primer santo millennial de la iglesia. Hermanos, ¿qué significa que un muchacho amante de los videojuegos y del internet se convierta en modelo de santidad? Significa que la santidad no es un recuerdo del pasado, ni un privilegio de unos pocos, sino una vocación universal. Como enseña San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, así como el que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. La santidad no tiene edad, no tiene límites. Carlos nos demuestra que se puede ser santo en el colegio, en las calles, en las redes sociales. Él mismo solía decir: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y también la Eucaristía es mi autopista al cielo. En estas frases sencillas encontramos todo un itinerario espiritual. Carlo no se conformó con ser copia de nadie. Fue original, fiel al proyecto de Dios. Y su secreto era claro: permanecer unido a Jesús en la Eucaristía, fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Hoy, en este tiempo digital, su voz es más actual que nunca. Nuestros jóvenes viven atrapados en la cultura de la comparación, de la apariencia, de la obsesión por los likes y seguidores. Se sienten presionados a imitar a otros y a construir una identidad ficticia. Carlos los invita a liberarse, a vivir como hijos de Dios, a ser auténticos y santos. ¿Cómo hacerlo? Carlos nos deja 3 claves fundamentales. Primera, la Eucaristía. Para él era el centro de todo. Asistía a misa cada día y pasaba tiempo ante el sagrario.
decía, cuando estamos frente al sol nos bronceamos, cuando estamos frente a Jesús en la Eucaristía nos volvemos santos. Segunda, el rosario era su arma espiritual. Lo llamaba la escalera más corta hacia el paraíso. Con él se unía al corazón de María, la madre que siempre lo conducía a Cristo. Tercera, la caridad oculta. Carlo no hacía obras para ser visto, sino por amor. Compraba sacos de dormir para los pobres, compartía su dinero con inmigrantes, escuchaba a los que estaban solos. Lo que el mundo no veía, Dios lo contemplaba con agrado. Queridos hermanos, la vida de Carlo es una homilía permanente. Nos enseña que la santidad no es un lujo para unos pocos, sino la vocación común de todos los bautizados. La santidad consiste en vivir lo ordinario con un amor extraordinario. Hoy su cuerpo descansa en Asís, en un sepulcro de madera y vidrio, vestido con ropa deportiva, con zapatillas y un rosario en las manos. Parece dormido, pero en realidad está más vivo que nunca, participando de la gloria de Dios. Su corazón, custodiado en un relicario, nos recuerda que la verdadera grandeza está en un corazón que se entrega por completo al Señor. Y la pregunta nos alcanza a todos: ¿creemos que los santos pueden obrar milagros en la tierra? Sí, porque son amigos de Dios. Y Dios escucha a sus amigos. Pero el mayor milagro que Dios quiere realizar es que tú y yo vivamos como Carlo, siendo nosotros mismos y siendo santos. Que este encuentro nos renueve en el deseo de la santidad. Que nuestros jóvenes, en medio de pantallas y redes, escuchen la voz de Carlo que les dice: no se conformen con ser copias, sean originales. No se conformen con la mediocridad, sean santos. Oremos juntos. San Carlo Acutis, intercede por nosotros. Enséñanos a ser auténticos, a vivir nuestra fe con alegría y a caminar con paso firme hacia la santidad.